Estimados participantes, reiteramos la bienvenida a cada uno de ustedes. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Cristian León Gómez, quien es abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal con estudios concluidos de maestría con mención en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es conferencista y ponente en diferentes eventos académicos, al cual le damos la cordial bienvenida a nombre de nuestra institución INCAI. Bienvenido, doctor. Queda usted con la palabra. Muchísimas gracias. En principio quisiera enviar un saludo cordial a todas las personas que se han dado el tiempo importante de poder asistir a esta plataforma virtual para compartir un tema sumamente importante del cual estoy casi seguro que el 80-90% de abogados padece, ¿no? Que es la de una correcta escritura o una redacción jurídica altisonante como corresponde a un profesional de derecho y felicitarlos por darse el tiempo y separar un espacio un poco difícil, ¿no? De agendar un día domingo a estas horas, naturalmente. Los quehaceres familiares, las obligaciones de distinta índole hacen que nosotros no estemos pues prestos a aprender o hacer de conocimientos de esta naturaleza en este ámbito. Por favor, me indica si se puede escuchar bien lo que estoy manifestando para a continuación ya dar por iniciado este evento académico y poder permitirme la presentación de las diapositivas para ser más ágil en la explicación. Sí, doctor, lo logramos escuchar claramente. Correcto todo. Muy bien, entonces voy a permitirme en este momento hacer la presentación, si me permite, de algunas diapositivas o PPTs que he preparado para hacer más ágil la presentación de la presente ponencia. Sí, doctor. Se visualiza, doctor. Se visualiza. Muy bien, ¿se me logra escuchar, por favor? ¿Me confirma, señorita? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien, a ver, el presente curso, que en realidad es importantísimo, tiene como rótulo la redacción jurídica. Y es importante traer a colación lo que en algún momento el escritor importante mexicano Carlos Fuentes señaló, ¿no? Este escritor dijo que tienes que amar la lectura para poder ser un buen escritor, porque escribir no empieza contigo. Cuando hace alusión a este lema, empieza con algo tan importante como la facción, como esa predisposición de todo escritor para hacerse de una, digamos, posición importante en el ámbito de la literatura. Y esto tiene como génesis, como origen, la lectura. Si nosotros queremos ser buenos escritores, tenemos que leer de forma abundante, de forma constante y de forma asidua. Y es igual en el derecho. Si nosotros queremos ser buenos abogados, tenemos que reunir tres requisitos importantes. En principio, el requisito de la lectura, el requisito de la oratoria y el requisito de la conveniencia o de los acuerdos. Cuando hablamos de redactar, nosotros debemos entender que redactar, según la Real Academia Española, es poner por escrito algo que ha sucedido, algo que se ha venido a la mente por un recuerdo o algo que se está pensando con anterioridad. Pero si nosotros vamos a aparejarnos o ceñirnos a una redacción jurídica, vamos a entender que este asunto de escribir tiene que ser necesariamente ligado a asuntos relacionados con tres aspectos: con trámites jurídicos, con resolución, ¿no? O asunción de resolvimiento, si se quiere, de incertidumbres jurídicas o de resolver en concreto conflictos o problemas de intereses
diversas en el ámbito jurídico, claro está. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del primer aspecto de lo que hace un abogado referente a los trámites, es lo que en realidad se genera de manera constante en los despachos notariales, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a elaborar una escritura pública de compraventa, una escritura pública de anticipo de legítima o una escritura pública de sucesión intestada, necesariamente vamos a realizar un trámite jurídico que no necesariamente se condice con una controversia o con un conflicto jurídico. Cuando nosotros trabajamos en alguna municipalidad, vamos a necesariamente elaborar un sinnúmero de informes legales. Al igual que en la OCE, cuando nosotros elaboramos opiniones de acuerdo a lo que nos peticionan o nos solicitan los interesados, ya sean contratistas, municipalidades, entre otros, necesariamente vamos a realizar redacción jurídica referente a trámites jurídicos. Y esa es la primera, digamos, importancia de la realización de este deber fundamental de todo abogado u operador de derecho para realizar una correcta redacción jurídica. Pero no solamente la importante redacción jurídica en el ámbito del derecho se ciñe al trámite jurídico, sino también a una incertidumbre jurídica que, por ejemplo, en el trámite del derecho civil puede darse en una demanda de reconocimiento de paternidad extramatrimonial, en un cambio de nombre o a nivel notarial en una sucesión intestada. Son incertidumbres jurídicas que se trata de determinar a nivel de una redacción jurídica, que se puede dar a través de la escritura pública, de la ¿no? interposición de una demanda, de la contestación de una demanda, entre otras. Pero cuando hablamos de conflicto de intereses, ya hablamos de un conflicto interpartes, o sea, un conflicto en la que dos partes van a asumir una determinada posición y esa posición siempre va a entrar en confrontación. Por ejemplo, en el plano civil, cuando nosotros hacemos una demanda, reconvención, nulidad, apelación, autos de admisibilidad, etcétera, me estoy poniendo en el plano no únicamente del abogado de la defensa o el abogado patrocinador de alguna causa de parte, sino también de algún trabajador del Poder Judicial, de un trabajador de alguna fiscalía, etcétera, si acaso el caso lo considerara oportuno, necesariamente tenemos que tener dotes de redacción jurídica. En el plano administrativo, sancionador y disciplinario a través de resoluciones de instrucción, de reconsideraciones, nulidades, etcétera, y en el plano laboral de demandas, contestaciones, conciliaciones, sentencias, etcétera, también es menester saber a cabalidad cómo nosotros vamos a necesariamente determinar una redacción jurídica acorde a lo que ¿no? Requiere nuestra profesión de abogados, porque somos letrados, como en la, digamos, en las máximas de la experiencia y en lo, digamos, cotidiano se nos asume, ¿no? Esa condición de letrados. Pero concentrémonos, por ejemplo, en un conflicto de intereses que se da de manera más, digamos, constante a nivel de nuestra sociedad o entorno social, básicamente en el ámbito del derecho penal, ¿no? Cuando nosotros elaboramos una denuncia, cuando nosotros formulamos una nulidad de actos procesales, o cuando, por ejemplo, en el plano de la fiscalía, los asistentes en función fiscal o los mismos fiscales elaboran las formalizaciones de investigación, o nosotros como abogados, incorporación de tercero civil responsable, entre otros escritos, necesariamente la redacción jurídica tiene que estar a un plano de idoneidad que más adelante vamos a verificar. Entonces, cuando nosotros hablamos de redacción jurídica, la redacción no únicamente pasa porque nosotros vayamos a determinar o vayamos a concretar o ejecutar un determinado texto jurídico. Cuando hablamos de texto jurídico entendemos que este texto no únicamente va a estar parametrado a determinar o a establecer el factum o los hechos o el derecho, la aplicación de una norma sustantiva que está en el código, digamos, penal o adjetiva que está en los códigos de procedimientos o jurisprudencial que nosotros asumimos que se aplique una determinada casación, una determinada nulidad emitida por la Corte Suprema o la Corte Interamericana de Derechos Humanos o algún otro tribunal. Nosotros cuando hablamos de una óptima redacción jurídica, también nosotros hablamos de un tema de trabajo argumentativo, ¿no? Que es importante tener en cuenta.
pero para que nosotros lleguemos como abogados, porque tenemos que entender en primera instancia que somos abogados, y como tal nosotros tenemos esa obligación, no únicamente de hablar bien o de expresarnos bien ante un tribunal o para la resolución de cualquier controversia, para, digamos, convencer al patrocinado o al cliente de que la asesoría que nosotros vamos a acoger va a ser la más apropiada para sus intereses, sino que nosotros tenemos que entender que no importa tanto qué es lo que nosotros le convenzamos o qué es lo que nosotros le digamos a nuestro cliente y cuánto nuestro cliente puede confiar en nuestro trabajo. Lo que es más importante en este caso es que el juez, cuando nosotros le sometemos cualquier tipo de pedida o cuando nosotros nos sometemos a cualquier tipo de controversia, que nuestra postura sea acogida por el juez, porque finalmente, ya sea en el ámbito administrativo, laboral, penal o civil, quien tiene la última palabra es el que resuelve el conflicto. Y en el plano penal, en el plano civil, en el plano laboral, entre otros, lo que determina, en este caso, es la decisión del juez. Entonces, yo considero que hay 6 aspectos que nosotros debemos tener en cuenta de forma cabal para realizar una adecuada y óptima redacción jurídica. En principio, leer. Leer es importante. Leer es sumamente importante y no solamente la lectura se restringe a aspectos de ámbito jurídico. No únicamente leer a Máximo de la Torre, El espejo del jurista, no únicamente leer a Claude Roxin, a Gunther Jacobs, no únicamente leer a Ferrajoli u otros exponentes ¿no? del derecho, juristas doctrinarios, nos va a hacer, nos va a acoger, nos va, eh, digamos, empoderar de conocimientos, sino también lecturas o conocimientos de diversas ramas que no únicamente tienen que estar afín al derecho, sino también ramas multidisciplinarias que necesariamente tienen vinculación directa con el derecho, como por ejemplo la psicología, ¿no? La historia, la antropología y en especial resonancia la literatura. Ya lo vamos a tocar a continuación. ¿Por qué debemos leer nosotros literatura para tener una argumentación más aguda al momento de plantear nuestras pretensiones? En principio, leer. Leer diario, de forma constante, de forma cabal. En segunda instancia tenemos la práctica, ¿no? Si nosotros entendemos que, por ejemplo, Salvador Dalí, Miguel Ángel Buonarroti, estos grandes artistas, Leonardo da Vinci, ellos han sido grandes maestros en sus ramas, me refiero en el ámbito artístico, porque han tenido una práctica constante desde niños. Si nosotros no agarramos nuestro ordenador, nuestra laptop, si nosotros no escribimos de forma constante, nunca vamos a llegar a ser duchos en lo que queremos ser. Entonces la práctica es sumamente importante. Si yo diario no realizo 2 o 3 escritos, lamentablemente no voy a poder hacer más escritos y de mayor complejidad más adelante. El tercer punto, no es menos importante, es conocer. Si yo no conozco lo que voy a hacer, por ejemplo, si yo planteo, digamos, una inadmisión de diligencias sumariales en el ámbito penal, si la fiscalía no quiere realizar un acto de investigación, pese a que considero tener razón, entonces me voy donde el juez. Y el juez tiene que determinar si ese acto de investigación se va a determinar o se va a desarrollar o no. Pero para eso yo tengo que conocer que, en principio, en mi caso, los hechos del caso, las incidencias del caso, las peticiones previas que yo le he dirigido al fiscal para que se desarrolle ese acto de investigación, la jurisprudencia aplicable del caso, la ley aplicable al caso y finalmente la postura argumentativa que yo estoy esbozando. Vale decir, no importa tanto que yo lea cuestiones afines o distintas, no importa tanto que yo practique si en realidad lo que yo estoy plasmando en ese momento no lo conozco a profundidad. Es por eso que el conocimiento profundo hace que yo piense y repiense qué es lo que voy a peticionar y hasta dónde quiero yo llegar. En cuarto lugar es el tema de la organización. Si yo voy a ejecutar un escrito, ¿no? Una denuncia, una formalización de investigación, un requerimiento de prisión preventiva, una sentencia, tengo que organizar cuáles son las partes de mi resolución,
cuáles son las partes y de qué forma armónica se están estableciendo cada una de estas partes en el escrito que yo estoy postulando. Yo tengo que tener claro que en principio, por ejemplo, si voy a plantear una nulidad, mi sumilla con el pedido de nulidad por afectación a un derecho fundamental, la motivación o el petitorio, el amparo legal, los antecedentes, el fundamento fáctico, el fundamento jurídico y el remate. Entonces, la organización es sumamente importante y eso lo tengo que tener en claro antes de ejecutar. Y justamente el quinto paso es la ejecución. Cuando nosotros vamos a ejecutar, no debemos tener ningún tipo de miedo de errar, de tener algún tipo de falencia, de que nuestro escrito no vaya a ser bien recibido por el órgano jurisdiccional, por la fiscalía, entre otros. Porque cuando yo ya tengo el conocimiento profundo, la organización detallada, la práctica constante que me antecede y sé que soy un lector voraz y que no me va a fallar, porque eso tengo que tener en cuenta, no debo temer una ejecución cabal de lo que estoy haciendo. Cuando yo cumplo estos 5 parámetros, voy a hacer una escritura o una redacción jurídica por lo menos exitosa al 90%. Pero para que todo salga redondeado, tengo que tener o cumplir con este último paso sumamente importante. No es que cuando yo ejecute y concluya con la ejecución, ya mi escrito o mi redacción de algún texto jurídico ya esté acabada. No, lo que tengo que hacer necesariamente es cuando la ejecución o la obra de arte ya está acabada, tengo que revisar o tengo que darle las últimas pulidas, las añadiduras, ¿no? Las reducciones, las supresiones. Eso es sumamente importante. Si nosotros tomamos en cuenta estos 6 aspectos, vamos a, sin lugar a dudas, tener mucho éxito en lo que pidamos, en lo que hagamos, en lo que requiramos, dentro de la postura que nosotros estemos siguiendo. Entonces, ¿cuál es la base de una buena redacción jurídica? La lectura diaria y constante. No solamente lean la norma, no solamente lean las casaciones, los recursos de nulidad de la Corte Suprema, la Corte Interamericana, lean textos literarios, filosofía, historia. Pero considero a título personal que la literatura es más importante por la siguiente razón. La literatura nos aporta 3 aspectos sumamente importantes para que nosotros podamos escribir bien. Siempre el escritor, el literario, va a tener un respeto cabal a la palabra bien escrita. Y eso es lo que los jueces quieren, que nosotros presentemos a sus ojos un texto bien escrito. En segundo lugar, la literatura aporta al respeto de la gramática en todo su contexto, la sintaxis, la semántica, el léxico, la forma de correlación, de cohesión entre una palabra y otra, la finalidad, el empleo de los conectores lógicos, entre otros. ¿Y eso dónde lo vamos a aprender? En la literatura. No vamos a encontrar un texto literario, por lo menos de los grandes autores de la literatura universal, con fallas ortográficas, con fallas en el lexema, en la sintaxis, en la semántica, en la morfología de la palabra. Ellos son los especialistas. Y si nosotros leemos, entendemos. Y si nosotros entendemos, hacemos. Y si nosotros hacemos, aprendemos. Y si nosotros aprendemos, lo hacemos parte de nosotros. En tercer lugar, tenemos que la literatura nos da una creación. Y la creación, inclusive como Robert Alexi en algún momento lo dijo, nos otorga esa ideación, esa imaginación que todo abogado necesita tener, esa argumentación. Porque no olviden, queridos amigos, que el abogado es porque interpreta una norma. Nosotros no leemos una norma, nosotros la leemos y la interpretación no únicamente se parametra a la interpretación literal, lo que dice la norma. Hay una interpretación histórica, hay una interpretación exegética, y toda esa interpretación, ¿quién te la va a otorgar necesariamente la literatura? Habíamos dicho que se practica. Y como lo dijo en algún momento el gran maestro Mario Vargas Llosa, la disciplina y la constancia superan el talento. Ustedes dirán, no, pero ese abogado fulano de tal escribe muy bien porque es talentoso. El otro abogado, sutano de tal, escribe bien porque ha nacido con esa habilidad y eso es totalmente falso. Si esas personas, si esos abogados tienen una redacción jurídica bastante ostentosa y bastante interesante, y dicho sea de paso correcta, es por su disciplina y constancia.
Nadie nace con ese talento. Puedes nacer con un talento, con una predisposición, pero si no lo afinas, ¿no? Si no lo amoldas, jamás ese talento va a ser superado. Es por eso que la disciplina y la constancia, ¿no? Siempre van a superar el talento. Por eso hay que practicar constantemente, diario, dos, tres, cuatro escritos, de lo que sea, de lo más básico a lo más complejo. Lo más complejo a título personal para mí ha sido siempre un recurso de casación, como abogado ¿no? Abogado particular. Y lo más básico, pues no será un apersonamiento, una solicitud de copias, pero hasta eso debemos nosotros prepararlo bien. Debemos respetar acabadamente el punto y coma, los signos de puntuación, las mayúsculas, las sangrías del espaciado, como vamos a ver más adelante. Conoces, si no sabes el tema, ni tu habilidad te va a salvar. ¿Qué importa que tú sepas escribir, que respetes la gramática, la fonética, la sintaxis, la semántica, la ortografía, si no conoces del tema? El conocimiento es sumamente importante, no solamente saber escribir, sino conocer. Y eso va a consolidar la argumentación, que es parte central o médula de lo que tú estás peticionando. Organiza. Siempre antes de ejecutar, organiza. Cuando nosotros comandamos un batallón de guerra, tenemos que entender previamente qué es lo que vamos a hacer. No vamos a sortear, no vamos a mandar como conejillo de indias, ¿no? Como carne de cañón a nuestros soldados. Tenemos que entender hacia dónde queremos llegar y cuáles son las pautas que nosotros debemos observar para que nuestra finalidad se concrete. Organiza tu escrito. Antes de ejecutar, organiza. Muchos dicen, amiguito, por favor, necesito un modelito, ¿me puedes dar un modelito, por favor? Facilítame porque voy a presentar tal escrito. ¿Cómo es eso de modelito? Se supone que la norma procesal, ya sea en el ámbito civil, laboral, penal, etcétera, existen presupuestos que establecen la norma que necesariamente tienen que ir en tu escrito y tiene que ser parte de tu redacción jurídica. No es necesario que pidas un modelito porque al quien le pides ese modelito puede haber errado. Por eso es mejor que tú mismo tengas esa ideación para realizar un organigrama o si se quiere una organización propia de la redacción que tú vas a desprender o desplegar. Señalaba que ejecuta sin miedo, ¿no? Las palabras tienen que venir. Cuando tú tienes las ideas concretas y tienes el conocimiento, las ideas tienen que fluir, fluir, fluir. Porque hay una sexta etapa que es revisar. Y esa revisión no va a ser pues inmediata, porque en ese momento estás atiborrado de información, estás atiborrado, ¿no? Henchido, estás lleno de datos e incluso con el cansancio mental, porque, queridos colegas, escribir no es una tarea muy sencilla. Escribir importa un esfuerzo y a veces ¿no? Muy, digamos, importante, ¿no? Y este esfuerzo necesariamente merece una revisión posterior que es tras un descanso y siempre va a haber, queridos amigos, algo que añadir, algo que quitar, algo que corregir, algo que mejorar. A eso se llama pulir, podar y añadir. Entonces, estos 6 aspectos, si nosotros seguimos, queridos colegas, vamos a mejorar mucho en nuestros escritos. Señalaba que la gramática es importante, porque según la RAE, incluso la gramática es la parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua y la forma como estos se organizan, ¿no? También se señala que es el arte de hablar y escribir correctamente. Y finalmente, que es esa competencia lingüística de los hablantes referente a la morfología, sintaxis y léxico. Eso es lo que señalaba hace un momento. No les exijo a ustedes que sean, pues, lingüistas, filólogos, conocedores de la gramática, especialistas en gramática. Lo que mínimamente se le exige al abogado es esto lo que aparece en el numeral 5 del diccionario de la Real Academia, el arte de hablar y escribir correctamente. Pero por lo menos entendamos qué es la morfología, ¿no? ¿Qué es la sintaxis y qué es el léxico? ¿Por qué? Porque somos personas que trabajan con la palabra, hablada o escrita, pero finalmente con la palabra. Y si no le damos u otorgamos un respeto concreto a esta, digamos, a esta facultad que nos ha dado esta hermosa carrera del derecho, estamos perdidos, ¿no? Muchos dirán, pero ¿qué es la morfología, no?
y he añadido la estructura de las palabras y sus elementos constitutivos, la forma de la palabra, cómo está compuesta la palabra, cuál es la estructura de la palabra, la sintaxis, cómo se combinan las palabras, cuáles son esos conectores lógicos, esos conectores léxicos que deben concatenarse para realizar una buena redacción jurídica. Ahora, el léxico que viene con la simbología, con la semántica, el significado de la palabra, eh, nosotros conocemos vicios de dicción, ¿no? Los vicios de dicción que son formas de hablar que no están admitidos en la lengua española de acuerdo a un correcto hablar o a un correcto escribir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para superar todas estas dificultades? Leer, investigar, inquirir, ser profundos en el conocimiento de la gramática. Ahora bien, vamos a ir al tema que nos ha convocado el día de hoy y que es sumamente importante y al cual estoy muy agradecido, ¿no? A la invitación del instituto que ha hecho posible la presentación de este importante tema. Siempre dije que para hallar un buen escrito debemos observar el cuerpo. Y el cuerpo, como también en la literatura se ha dicho mucho, tiene dos partes, ¿no? La forma y el fondo. Y no hay que olvidarnos de esto. Yo puedo escribir bien, pero mi escrito en el orden puede ser un mamarracho. Yo puedo tener una forma, digamos, armónica en cuanto a la estructura, pero el contenido, la sustancia puede ser un mamarracho. Y eso no tiene ninguna validez. Cuando hablamos del cuerpo, la forma y el fondo tienen que estar imbricadas en total armonía. La forma. Cuando hablamos de forma de un escrito, hablamos de la alineación, ¿no? De las sangrías, ¿no? De los espaciados. Hablamos del orden, ¿no? De que cada capítulo, ¿no? No únicamente establezca ciertos ítems, sino concentre cierto contenido. Y la estructura, siempre, antecedentes, cuerpo, fundamentación y finalmente remate y finalización. Y en el fondo siempre va a ser la sustancia. La sustancia puede ir en la sumía, la sustancia puede ir en el petitorio, la sustancia puede ir en los fundamentos fácticos, en los fundamentos jurídicos, etcétera. Ahí está bien aparejado el mensaje argumentativo. Cuando hablamos de argumentación, hablamos de razonamiento, ¿no? De razonamiento de una determinada postura que necesitamos que el juez lo acoja para que emita una resolución en favor de nuestros intereses. Vayamos con un ejemplo concreto. Y este ejemplo concreto es de un escrito que el discente, mi persona, lo ha elaborado. Por ejemplo, en la forma. Si nosotros verificamos la forma, ¿no? Tenemos ahí, a ver, no es necesario que le pongan, ¿no? Encabezado, bueno, eso ya depende de cada abogado, pero es importante sí respetar ¿no? El tema de los espacios. Nosotros verificamos que respetamos, inclusive desde la sumía, los espacios, ¿no? Con los datos de la persona que presenta el documento, así como la información que se precisa en el petitorio, ¿no? Entonces, la numeración, los espaciados, la sangría, siempre tiene que corresponder a un orden. Eso es la forma. Y eso tiene que estar en todas las páginas de un escrito. Ahora bien, cuando hablamos de fondo, que considero, digamos, más importante que la forma incluso, porque finalmente es en el fondo lo que radica necesariamente nuestra pretensión, y eso es lo que en realidad van a tomar en cuenta los jueces al momento de resolver. También he traído un caso, bueno, un escrito real para ejemplificar mejor. En la sumía, por ejemplo, ¿no? Deduzco nulidad de acto de notificación judicial con recepción de comunicación de disposición de investigación preparatoria, papapá, pipipi, por afectación al debido proceso penal y derecho fundamental de defensa. Es importante hacer mención a lo que nosotros peticionamos y es importante hacer mención al motivo o al por qué nosotros estamos peticionando ese hecho. Eso tiene que estar necesariamente en eso. Vayamos. Puede ser petitorio, puede ser motivo, puede ser lo que ustedes quieran. Nadie en el Código Procesal Penal ha exigido o ha obligado, ponme petitorio.
Como dije, el aspecto o asunto argumentativo, esa tarea de presentar una determinada pretensión, ya depende de tu persona. Siempre que tú no afectes, que no ofendas algún derecho de terceras personas, todo está permitido. No olvidemos que la norma es de permisión, de prohibición y hay normas imperativas. En este caso es una norma de permisión. Ahora bien, el motivo, en este mismo caso, parte del fondo. Al amparo del derecho al debido proceso penal y al derecho fundamental de defensa reconocidos papapá pipipi, acudo a otro despacho a fin de deducir nulidad absoluta papapá pipipi. En consecuencia, se disponga la realización de una investigación suplementaria. Tres aspectos. Tengo un derecho que me reconoce eh, habilitar para pedir algo. Tengo otra petición que es concretamente deducir nulidad absoluta y tengo una solicitud concreta, que es la que se disponga la realización de una investigación suplementaria. Cuando hablamos del motivo, del petitorio, como ustedes deseen llamarlo, debemos necesariamente cumplir con estos tres presupuestos. Derecho que nos ampara, del por qué estoy acudiendo a vuestro despacho y qué es lo que quiero que se resuelva con esto o con esta situación. Ahora bien, a ver si me permiten. Forma de tomar conocimiento del proceso penal. Ustedes pueden ponerle antecedentes, ustedes pues, pueden ponerle actos previos a la afectación del derecho, como ustedes deseen. El código no establece una forma concreta de llamarle o denominarle a la presentación de los antecedentes. Yo le puse forma de tomar conocimiento del proceso penal. Entonces le explico, ¿no? Señor juez, durante los primeros días del mes de enero, papá, pipipi, tomé conocimiento que la notificación fue dirigida a una casa de un tal señor Máximo Palomino, quien me señaló que habrían llegado notificaciones a mi domicilio, etcétera, papá, pipipi. Así que al haber tomado conocimiento de dicha información, me contactó a fin de personarme a la instancia, habiendo tomado conocimiento entonces que el proceso penal ya se encontraba en una acusación fiscal y con fecha para la realización de la respectiva audiencia de control. En principio, nosotros vamos a notar de estos primeros párrafos que no hay ningún tipo de error de naturaleza, digamos, gramática, no hay errores de puntuación, no hay errores en cuanto a las palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es lo siguiente, la argumentación. Los antecedentes son sumamente importantes. Yo le incorporo la información al juez de que recién he tomado conocimiento porque un señor, una tercera persona me ha dicho que han notificado a su casa como si me hubieran notificado válidamente. Continuemos. Los fundamentos en el factum o los hechos que yo presento son sumamente importantes. ¿Y qué ítem o rótulo le coloco? Defecto insubsanable de la notificación con la disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿No? Habiéndome apersonado tanto al juzgado como a la fiscalía para verificar la información vertida por mi defendido, constatamos que, en efecto, había sido notificado en una dirección distinta a la de su domicilio real. Ahí quiero detenerme. En dirección distinta coloqué un resaltado con subrayado. ¿Por qué? Porque es el dato que yo quiero que el juez lo tome en consideración como un dato relevante. Dirección distinta. Allá, entonces el juez me dice, allá, no le han notificado válidamente. Fue una dirección distinta. Allá, y el abogado me coloca una imagencita. Minuciosidad. Ah, interesante. Y me dice que hay Asociación Los Olivos, Manzana T4, San Juan Batista, y hay Girón Los Álamos, Manzana T, Lote 4, Los Olivos, San Juan. Ah, interesante. Entonces, el abogado no me está mintiendo. Ah, entonces, el abogado no me quiere sorprender. Ah, entonces, el abogado tiene razón. ¿Y qué es lo que se coloca abajo? Fíjese, si bien aparentemente habría sido válidamente notificado, conviene señalar que mi domicilio real, según ficha RENIEC, como explicativa, está ubicado en la manzana T, lote 4 del barrio Los Olivos, San Juan Bautista, pero el suministro de luz es tal lugar donde actualmente viene funcionando la marisquería El Pez Gordo. Veamos. Y continuamos. Otra imagen. Si se verifican las cédulas de notificación, en ninguna de estas cédulas se aprecia la recepción de dichas disposiciones. Más abajo, 3.4, en igual sentido, a nivel del juzgado, se pudo tomar conocimiento de un
de acuerdo al reporte situacional de cédula que se notificó con la resolución, queda por recepcionada la disposición de formalización en el domicilio real de mi defendido, cito en la asociación Los Olivos Manzana T, lote 4, sin que se haya precisado si alguien recepcionó la misma o cuáles eran las características de la vivienda. Las normas que a nosotros nos informan sobre la debida notificación es que la notificación en principio tiene que llegar ¿no? de manera primigenia al domicilio real del denunciado, del investigado, o al domicilio laboral. Y que esa constancia de notificación precise cuáles son las características del domicilio donde se ha efectuado tal acto procesal. Si ello no se ha dado, naturalmente estamos verificando una contravención al debido proceso penal. Es más, al siguiente arreglo señalamos que se precisa sobre la veracidad de la información referente a la existencia de dos viviendas con similar dirección. Ah, entonces, ¿qué información yo le incorporo al juez? Que hay dos domicilios con la manzana T lote 4. En Los Olivos, San Juan Bautista y Ayacucho. Entonces, la postura que yo asumo y lo que yo le quiero dar a entender al juez es que, lamentablemente, tus notificadores, tanto de la Fiscalía como del juzgado, han mandado la notificación de la disposición de formalización a un domicilio distinto, del requerimiento de acusación a un domicilio distinto. En consecuencia, lo que corresponde es la nulidad. ¿Cómo yo me voy a defender si no me han notificado válidamente? Entonces, yo incorporo más información. La ficha RENIEC, ¿no? El propietario del bien de mi patrocinado, de su padre, en la que señala que T1, lote 4, Los Olivos está en otro lugar. Los factos, o sea, la incorporación de los hechos, de cómo han ocurrido las cosas, en la realidad es importantísimo. Y cómo nosotros vamos tejiendo, como lo dije, el tema gramatical es importantísimo, pero no solamente el tema gramatical, importa una buena redacción jurídica, sino sobre todo la argumentación. Cómo nosotros le explicamos y lo convencemos al juez de que lo que nosotros estamos indicando es lo que ha pasado en la realidad. Y precisamos incluso con algunos, y yo los recomiendo, queridos colegas, queridos amigos, que cada vez que ustedes hagan un escrito, si hay algo gráfico con lo que nosotros podamos, digamos, convencer al juez sobre nuestra postura, hagámoslo. No hay ningún tipo de restricción. Es más, ¿qué es lo que se señala, por ejemplo, en el punto 3.6? A efectos de no dejar ningún atisbo de dudas sobre la incorrecta notificación a mi domicilio real, aparejo un croquis y dos planos de localización, tanto de mi domicilio como la del señor Máximo Palomino. Domicilio real de mi defendido, un plano, así. Y en el escrito real también se adjuntó el plano del señor Máximo Palomino. Ítem 4, lo que es más importante. Imposibilidad de ejercer adecuada defensa. El derecho fundamental de defensa reconocido por la Constitución Política del Estado en su artículo 139, inciso 14, señala que el derecho de defensa es un derecho fundamental, pilar del proceso penal. Y yo le explico, ¿no? Es menester señalar que con fecha pi, así después de dicho acto no recibió ningún tipo de comunicación, así no tomó conocimiento de la disposición de apertura, no pudo apersonarse porque no fue notificado válidamente, no participó con la presencia de un abogado defensor de libre elección que cautele sus intereses. El delito por la que es investigado mi patrocinado tiene como pena cadena perpetua. Un momentito. Si para las personas que están siendo procesadas por un delito, digamos de bagatela, lesiones leves, omisión a la asistencia familiar, el derecho fundamental de defensa tiene que ser decisivo, con mucha mayor razón para un investigado por un delito tan grave que puede concluir post proceso penal con la imposición de una cadena perpetua. Entonces yo le digo, no únicamente me están afectando, también estamos frente a un delito tan grave que puede mandarlo a prisión de por vida a mi patrocinio. Mayor énfasis a esa situación concreta. Y lo que viene en el 4.5, mención a un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Lori Berenson Mejía versus Perú, dejó establecido que las garantías judiciales procesales, nunca dejemos de lado esta situación, queridos amigos.
Nunca dejemos de lado la asunción o la precisión de un pronunciamiento de una corte, de un tribunal importantísimo, tanto a nivel nacional, como es en el caso del Perú, Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia de la República, o como a nivel internacional de la, ¿no? de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, entre otros, siempre es importante hacer mención a lo que ellos ya han señalado respecto de un determinado instituto jurídico o de una problemática que ya se ha dado en anterior ocasión. Tribunal de Constitución dijo sobre el derecho de defensa, etc. Como quinto punto, explicación de la afectación. Afectación al debido proceso penal. ¿En qué artículo, en qué norma se reconoce ese derecho que debió observar en su momento tanto la fiscalía como el juez, porque se tiene que observar cabalmente el debido proceso penal? Si no me notifican debidamente, válidamente en mi domicilio, están afectando el debido proceso penal. En consecuencia, la aplicación del 150 literal D del cuerpo normativo, me refiero al Código Procesal Penal, es factible. Inobservancia de derechos y garantías previstas por la Constitución. Porque si no me notifican válidamente, están afectando mi derecho fundamental de defensa. Es lógico. Y el debido proceso penal viene con una ligazón inseparable con el derecho fundamental de defensa. Debido proceso penal por indebida notificación, por lo que corresponde regresionar a la investigación y que se establezca un plazo de 60 días de forma suplementaria. Y en esos 60 días, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Solicitar actos de investigación, solicitar diligencias, solicitar pericias, que pueden servir para mi hipótesis alternativa, la hipótesis de defensa que estamos planteando. Pero no queda ahí la justificación de mis fundamentos. ¿Cuál es la trascendencia de la nulidad? ¿Es trascendente la nulidad? ¿O si yo decreto la nulidad, no va a surtir mayores efectos o no se va a modificar de forma sustancial el proceso penal? En este caso sí, la trascendencia de la nulidad se enmarca en que no se pudo ofrecer ningún contraelemento de convicción. Todos los elementos de la fiscalía van a entrar a apabullar a mi patrocinado. ¿Y yo con qué me defiendo? El juicio es una guerra, amigos. Y en el juicio no únicamente la fiscalía tiene que tener a sus soldados. Yo también, como defensa, tengo o debo tener mis soldados. O por lo menos me deben dar esa posibilidad de incorporar a mis soldados. Finalmente, la finalización, fundamentos, los anexos y el punto final para efectos de que se admita y se estime la petición que nosotros estamos proponiendo. Y finalmente, en el además digo, bueno, hay otros quienes señalan, otros sí digo, prefiero ponerle además digo, no hay tampoco ningún tipo de restricción, pido, ordene a la Fiscalía remita los originales de las cédulas de notificación a fin que corrobore la información plasmada en el presente escrito. Todo es importante. Por más que la parte final, digamos, nosotros lo entendamos como algo que ya de cliché. Por lo tanto, solicitamos se admita trámite mi demanda. Por lo tanto, solicitamos admita o estime mi demanda. Por lo tanto, solicitamos declare fundada mi pedido de prisión preventiva. Desde ya tenemos que entender que cada punto de nuestro escrito tiene que estar correctamente redactado, tanto en la forma como en el fondo. Una recomendación final, queridos amigos, porque tampoco quiero cansarlos, con una explicación extensa, porque entiendo que vamos a tener tiempo para poder conversar un poco respecto de, ¿no? de lo que se ha disertado el día de hoy, es el correcto uso de los conectores, ¿no? Si nosotros conocemos conectores en abundancia, vamos a tener mayores posibilidades de hacer escritos, ¿no? Y por ejemplo, lo que se me viene en mente, ¿no? Un conector adversativo, ¿no? La fiscalía propuso la realización de una pericia de psiquiatría forense. Sin embargo, eh, el Instituto de Medicina Legal de Lima había señalado que ya no era necesario. Empero, al contrario, a pesar de que esta defensa técnica en su momento haya ofrecido un perito de parte con especialidad de psiquiatría forense. Es decir, en tanto, o sea, a saber, por lo tanto, eh, por ende, en consecuencia, ¿no? Así,
utilizar o conocer de forma acabada y concienzuda y amplia los conectores, va a hacer que nuestro escrito sea más fructífero, sea más ágil. Yo llegué a la casa, pero no estaba ella. Sin embargo, me recibió su prima, pero la mamá me botó de la misma. O sea, si nosotros vamos a utilizar una misma palabra de forma constante, no únicamente es un vicio de dicción, cacofonía, sino que también le damos a entender al receptor del mensaje o del escrito que somos una persona o un profesional que no ha entendido muy bien de una buena redacción jurídica. Con esto concluyo mi participación. Estoy llano en escucharlos, a poder conversar para poder despejar cualquier tipo de duda que ustedes hayan tenido respecto de la disertación eh, emitida en este caso por el DICET. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor Cristian León Gómez, muchas gracias por su participación. Ahora entramos al estadio de preguntas. Todos los participantes se les va a reactivar el micrófono o pueden también activar la opción levantar la mano y yo de manera inmediata les voy a estar brindando que reactiven sus audios, ¿no? Más que nada eso, quedamos espera y también. Ok, tenemos la participación del doctor Joaquín, quien nos pregunta, dice, doctor, recomendación para hacer un oficio o su cuerpo de un oficio, ¿no? En este sentido nos pregunta el doctor Joaquín. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, doctor. Eh, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. El oficio es un documento que se emite por parte de una persona jurídica, en este caso de una entidad, hacia otra entidad. Las peticiones las peticiones o el cuerpo que se concentra en un oficio es básicamente de naturaleza formal, ¿no? Los oficios son para, digamos, peticiones entre entidades que no revisten, digamos, una complejidad en el aspecto del fondo, solamente de la forma. ¿Por qué digo de la forma? Porque hay una formalidad, si cabe el término, que yo debo observar. Y esto precisamente se da cuando nosotros solicitamos con una determinada muestra de consideración al receptor. A ver, eh, previo cordial saludo, me dirijo a usted a fin de solicitar, ¿no? Me remita 500 cajones de hojas bond para la obra tal, atendiendo, ¿no? A su respuesta positiva, me suscribo de usted sin antes expresarle las muestras de mi consideración personal. O sea, son escritos de naturaleza, digamos, formal, muy formal, para peticiones que se dan entre entidades o dentro de una entidad entre distintas unidades de gestión. Entonces, lo único que les sugeriría para hacer un buen oficio es simplemente respetar la formalidad que siempre se ha tenido por costumbre en ese tipo de, ¿no?, de documentos. Y no únicamente eso se apareja a una redacción jurídica, ¿no? El oficio lo puede hacer necesariamente un abogado, lo puede hacer un administrador, un licenciado, etcétera. El oficio ya tiene una amplia gama, ¿no? Digamos, de ejecución. Eso, doctor Joaquín, muchas gracias. Perfecto, doctor. También, bueno, otra participante nos pregunta, excelente ponencia, doctor, muchas felicidades. ¿Qué textos debemos leer para mejorar nuestra redacción como abogados? Gracias, Liz. Esa pregunta no sé si tomarla por difícil o tomarla por simple, porque había señalado en un inicio, doctores, queridos amigos, que, bueno, en mi diapositiva dice eso, tampoco quiero ostentarlo, dice abogado y escritor, ¿no?
agradezco sobremanera, de verdad, agradezco sobremanera haberme hecho a temprana edad enamorado de la literatura y posteriormente haberme coaligado con la literatura, quizá en una unión conyugal o de repente más intensa que la conyugal. ¿Por qué digo esto, no? Porque la literatura, te recomiendo, doctora Liz, que leas literatura, porque la literatura a mí me ha permitido ser minucioso al momento de escribir. No me importa que sea una coma, un punto y coma, que sea una mayúscula, una minúscula, un tilde. No me importa que sea problemas de sintaxis, de morfología, de unión de palabras. No me importa que sean problemas de oración, pero yo, si mi escrito tiene algún tipo de falencia de esa naturaleza, créeme, doctora Liz, que no estoy de acuerdo. Eso es por parte de la forma. Por parte del fondo. ¿Qué libro? Te recomiendo que leas, si no lo has hecho aún, Los Miserables del gran Víctor Hugo y Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Esos dos textos literarios de grandes genios de la literatura universal nos van a hacer entender no únicamente una temática jurídica dentro de un texto literario, sino sobre todo vas a deleitarte de todo lo que tú puedas aprender de esos textos. Muchísimas gracias. Correcto, doctor. Gracias por su respuesta. También la doctora le agradece. Bien, quedamos a la espera. Si alguien más tuviera mayores dudas, estimados participantes, de no ser el caso, ya estaríamos dando por concluido esta ponencia tan importante. A ver, quedamos un ratito más, para ver si alguien más se anima a hacer algo. Ok, a ver, el doctor 654045, a ver, nos pregunta y nos dice, doctor, en escritos de casación, ¿qué nos recomienda? Nos dice eso el doctor. A ver, ya, doctor, ya Muchas puede gracias, muchas gracias. responder. No tenía el audio encendido. Sí, doctor. Más que libros, querido amigo, más que libros, yo te sugeriría que leas las mismas casaciones, ¿no? Porque si nosotros advertimos en la experiencia, por lo menos de los abogados de la defensa, tenemos muchas dificultades para que nuestros recursos de casación, si bien son, ¿no? Admitidos a trámite por las salas penales superiores, llegan a la Corte Suprema y la Corte Suprema todavía tiene una fase de admisibilidad, de control de admisibilidad del recurso de casación y muchas son declaradas improcedentes, nulas el concesorio y en consecuencia se ejecute lo que se ha resuelto a nivel de segunda instancia. Es difícil entender los criterios de las salas de la Corte Suprema. Pero yo considero a título personal que para comprender cómo nosotros podríamos elaborar un adecuado escrito de casación o un recurso de casación es leyendo las mismas casaciones que se emiten por parte del máximo órgano del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. En libros, particularmente, no he encontrado mayor referencia que la del doctor César San Martín Castro, que también es juez de la Corte Suprema y que de cierta forma podría ayudarnos válidamente en la ejecución de un recurso de esta naturaleza. Muchas gracias, doctor. Correcto, doctor. Perfecto. A ver si hubiera alguien más que desea hacer la pregunta. Los canales están abiertos. Mm, Al parecer ya no tenemos mayores preguntas, doctor Cristian León Gómez. Para nosotros ha sido un gusto contar con su persona en esta noche. Muchas gracias. Su mensaje final, por favor, doctor. Sí, gracias en realidad por la invitación. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, por enlazarse un domingo a estas horas para aprender un tema sumamente importante. Quiero dar por finalizado este evento señalando lo siguiente. Em,
he tenido la ingrata experiencia de tener muchos colegas con los que he trabajado que no escriben bien, no escriben bien y no plasman sus argumentos de la forma correcta. Y siempre he tenido dificultades, incluso con algunos asistentes de mi estudio jurídico, en la que pocos han subsistido, pocos han en realidad, digamos, tenido la fortaleza de continuar en mi estudio, y quienes han continuado en mi estudio han sido esas personas que han logrado aprender. No han llegado con esa habilidad, con ese talento. Muchos dicen, es un talento porque ellos, bueno, han nacido con esa predisposición, y eso es totalmente falso. Todos podemos aprender a escribir correctamente, pero eso parte por tomar una conciencia cabal de constantemente entrar a la lectura asidua y constantemente nosotros mismos hacernos una autocrítica y iniciar a practicar. Iniciar a practicar, ¿para qué? Para nosotros lograr nuestros propósitos. Y no olviden esta máxima. Abogado que no escribe bien no es abogado. Abogado que no habla bien no es abogado. Abogado que no llega a una anuencia, que no negocia bien, no es abogado. Y si uno de estos elementos nos falta, tenemos que ir trabajando para ser mejores operadores del derecho. Solo eso, y un saludo cordial desde Ayacucho por parte de Cristian León. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por parte de nuestra institución INCAIP. En breves minutos vamos a estar explicando ya con respecto a la certificación. Estimados participantes, permítanme compartir mi pantalla.